Assalamu alaikum wa marhaban bikum a un capítulo más del podcast de la Escuela Internacional de Árabe. En este capítulo vamos a hablar sobre el artículo determinado. Empezamos. Ya hemos visto el artículo indeterminado, aunque bueno, antes de empezar me gustaría hacer un pequeño repaso a los artículos en nuestro idioma, o sea, el español. El artículo se divide en dos, indeterminado y determinado. El indeterminado es un, una, unos, unas. Y eso se utiliza normalmente cuando hablamos de algo que no es concreto. Por ejemplo, tráeme un libro, ¿no? Estás pidiendo que te traigan un libro sin especificar qué libro es. Y como acabo de decir, es un, una, unos, unas. Eso en árabe se representa con el tanwin. El tanwin. Por ejemplo, kitabun, kitaban, kitabin. Aunque es verdad, a nivel comunicativo, tú dices kitab, uridu kitab, quiero un libro. Uridu es quiero un libro, ¿vale? No hace falta hacer esa pronunciación final, pero sí es verdad que si vamos a ir al idioma, cómo funciona, se hace con el tanwin. Y el artículo determinado, que es el que nos ocupa en este podcast. El artículo determinado en español se forma, o es mejor dicho, el, la, los y las. Por ejemplo, el libro. Tráeme el libro. Si yo te digo tráeme el libro, tú sabes a qué libro me estoy refiriendo. El libro. ¿De acuerdo? Y vamos con el árabe, aunque como sabéis nuestros podcasts son más a nivel explicación auditiva. Luego si vais al canal de Árabe con Mikail o por ejemplo en nuestros cursos, sí que profundizamos más y ya podéis tenerlo de manera más visual. Pero bueno, volvamos al artículo determinado. El artículo determinado en árabe se forma con al, con un alif y una letra lam, que es una L, al. Y seguramente esto os llevará a pensar, por eso hay muchas palabras, o la gran mayoría, o mejor dicho, una gran parte de las palabras que proceden del árabe, ¿no? Y que tenemos en nuestra lengua española, que son los arabismos, las palabras procedentes del árabe, tienen o contienen la letra al, como por ejemplo Almería, Alhambra, Almohada, Alcaide, etcétera, ¿vale? Así que vamos a volver a la palabra libro. Hemos dicho, libro es kitab, un libro, pero ¿cómo sería si le introdujéramos el artículo determinado? Pues sonaría al-kitab, al-kitab, al-kitab. Esto suele suponer un pequeño problema a veces porque lo que pasa es que esa lam del artículo hay un grupo de letras en las que no se pronuncia. Por ejemplo, si tú dices el sol, ¿no? Y dices ash-shams, ash-shams. Ash-shams contiene ese artículo determinado. De hecho, si lo notáis, estoy pronunciando una pero luego salto directamente a la shin, ¿vale? No hay una L, no digo al-shams, eso no, digo ash-shams. Eso es porque hay, de todo el alifato, hay un grupo de letras que se llaman letras lunares, como por ejemplo la letra kaf, en las que esa lam sí suena. Por ejemplo, al-kitab, al-kitab. En cambio, hay un grupo de letras, como en este caso la letra shin, o vamos a poner otro ejemplo, la letra sad, ¿no? La S. Por ejemplo, en verano, la palabra verano en árabe se dice saif, saif. Pues por ejemplo, la palabra saif es una letra, ya que empieza por la letra sad, es una palabra en la que ese artículo no se lee. As-saif,
as-sayf. Por lo que hasta aquí el podcast de hoy. Lo importante es que podáis tener claro que o repasar mejor dicho, cuál es el artículo indeterminado, ya que en el podcast ya hemos hablado del tenwin, y luego también cuál es el artículo determinado, que es ese artículo lam. En el siguiente capítulo probablemente vamos a hablar sobre esos dos grupos, las letras lunares, que son las letras con las que se pronuncia esa letra lam, como por ejemplo hemos dicho, y vuelvo a repetir, al-kitab, y luego las letras solares, que son ese grupo de letras con las que no se pronuncia esa letra lam, como el ejemplo que hemos visto, verano, as-sayf. Hasta aquí el capítulo de hoy y os esperamos en el siguiente podcast. ¡Ma'as salama!